¿Existe diferencia entre el nacionalismo y el patriotismo? ¿O será que en realidad se trata de lo mismo? La respuesta la encontraremos indagando en la historia de estos conceptos. Así, el concepto de patriotismo tiene su origen en la palabra patriota y esta, a su vez, tiene su origen en la palabra griega patriotis, y que simplemente define a aquel que tiene amor por la patria y procura todo su bien. Pero el patriotismo, como movimiento o sentir político, tiene su origen en el siglo XVIII con la revuelta de Córcega en 1729 contra la República Genovesa que la dominaba por ese entonces. En este sentido, patriota sería aquel que ama tanto a su país que está dispuesto a morir por él. Su nuevo uso fue difundido en Europa y en América por los intelectuales ilustrados que buscaban acabar con el orden monárquico imperante. Así, hombres como el escocés James Boswell, quien había estado en la isla de Córcega entre octubre y noviembre de 1765, emprendió una amplia campaña de prensa a favor de la República de Córcega. En 1768 publicó un libro de su viaje a la isla en el que hablaba del líder corso Pasquale Paoli. A este libro le puso el padre de la patria, esparciendo el concepto por el continente europeo. Por esas mismas fechas, los colonos norteamericanos, contrarios a la corona británica y partidarios de la independencia, se autodefinieron como patriots o patriotas, con lo que el término para ellos, como para los corsos, fue sinónimo de separatista. Ahora, cuando hablamos de nacionalismo, nos estamos refiriendo a un concepto que es posterior al del patriotismo, y que si bien no tiene su misma raíz etimológica, fue utilizado como sinónimo. Se considera que el término fue acuñado por el filósofo alemán Johann Gottfried Herder en su tratado sobre el origen del lenguaje del año 1772, pero este concepto no fue popularizado sino hasta principios del siglo XIX, y ya para el siglo XX fue utilizado de forma general para todas las obras intelectuales que tocaban el tema. En términos generales, al nacionalismo se lo refirió como un proceso histórico, como una ideología política o como un movimiento político mediante el cual se construyen naciones. También es un conjunto de ideas y de sentimientos que conforman el marco conceptual de la identidad nacional. Es lo que define al individuo como parte de un colectivo y no de otro. Por lo tanto, vamos a encontrar que hay identidad conceptual entre el concepto político de patriotismo y el de nacionalismo, ya que el último refiere a los procesos que se dieron en la llamada era de las revoluciones, como la estadounidense, la francesa y los procesos de independencia hispanoamericanos, dando lugar a nuevos estados modernos con ideología liberal. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué el intelectualismo hegemónico y liberal rechaza esta realidad histórica y dice que no son lo mismo? Bueno, esto se debe puramente a una cuestión propagandística o estratégica, ya que a lo largo del siglo XX, y para diferenciarse del nacionalismo de entreguerras, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, intelectuales liberales y socialdemócratas comenzaron a diferenciar valorativamente entre estos dos conceptos. Así varios autores han diferenciado entre nacionalismo y patriotismo, dándole al primero, es decir, al nacionalismo, un valor negativo, mientras que al segundo, es decir, al patriotismo, le dieron un valor positivo. Tengamos por ejemplo al escritor británico George Orwell, quien en 1945 escribió que el nacionalismo no debe ser confundido con el patriotismo. Entiendo por patriotismo la devoción por un lugar determinado y por una forma particular de vida, que no se quiere imponer. Contrariamente, el nacionalismo es inseparable de la ambición de poder. De esta forma, con la ayuda de los medios hegemónicos e intelectuales dispuestos, han pervertido estos conceptos para fines ideológicos propios, adaptándolos a la modernidad. Un ejemplo de esto es el tratamiento que se le dio al independentismo catalán. Ahora bien, sin tratar el trasfondo y contexto geopolítico de este proceso manipulado por la actual agenda internacional, ya que trasciende el objeto del video, voy a limitarme a decir que un muy conocido intelectual liberal argentino ha dicho que el independentismo catalán no era patriotismo, sino que de forma valorativamente negativa lo definió como nacionalismo, y además dijo que el nacionalismo puede ser funcional al globalismo. La realidad es que formalmente no existe otra diferencia entre el independentismo catalán y el independentismo hispanoamericano más que el contexto en que se sucedieron. Esto se debe a que en ambos se presentó una fractura creada por la oposición al otro y en ambos hubo apoyo e influencia foránea. Pensemos que la identidad catalana en realidad existe desde hace más de 400 años y no surgió como una identidad colectiva basada en algún elemento identitario diferenciado de España.
sino como una defensa organizada de derechos locales que delimitaban la provincia catalana de otras en la península ibérica. Entonces tenemos que preguntarnos por qué unos movimientos sí y otros movimientos no. ¿Acaso lo que quieren decir es que hay movimientos que son patrióticos y por ende son válidos, mientras que otros son movimientos nacionalistas y por ende deben ser repudiados? Tenemos que tener cuidado con estas definiciones que parecen inocuas, porque cuando logran controlar el significado de las palabras, controlan la forma en que pensamos, y de a poco van logrando legitimidad para sus intereses, normalizándolos como verdad popular, como sentido común. No te tenés que dejar engañar. La conclusión es que nacionalismo y patriotismo son en realidad lo mismo, y solo recientemente se lo ha construido con un nuevo significado.